Saludos queridos amigos, nos alegra sinceramente darles la bienvenida de nuevo. Hoy hablaremos con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, gracias a la transmisión anterior se comprende aún más profundamente la responsabilidad de cada persona, especialmente durante este periodo de tiempo cuando el Cerbero es despiadado y cuando las predicciones de los profetas se están haciendo realidad. Como usted ha dicho, por desgracia la humanidad como unidad está realizando por ahora el peor de los escenarios, mientras que todavía podemos realizar también el mejor. Pero para ello tenemos que darnos cuenta de lo que está pasando, enfrentarnos a la verdad, mirar a los ojos a nuestros hijos, convertirnos en seres humanos y cambiar un montón de cosas para que la vida de nuestros hijos llegue a ser lo más valioso. Y sabe, este tema, el tema de la traición a los hijos que tocamos la última vez, es muy agudo. Verán, para mucha gente es muy difícil enfrentarse a la verdad y aceptar el hecho de que, por desgracia, cuando nos apartamos de la realidad, traicionamos a nuestros hijos y cambiamos sus vidas por la elemental tranquilidad y elemental comodidad. Pero aquellas personas que han aceptado este hecho y lo han reconocido y han descubierto esta actitud en sí mismas, se plantean una pregunta: ¿cómo ha podido suceder que nosotros, la sociedad en su conjunto, hayamos llegado a un punto en el que cada persona individualmente parece ser muy solidaria, buena y positiva, mientras que como sociedad en su conjunto nos alejamos de esta realidad? ¿Por qué esto ha ocurrido con nosotros? ¿Cómo hemos llegado a ello? Sabes, el tema de los niños siempre es agudo, especialmente las relaciones entre padres e hijos. De hecho, cada padre se considera bueno y digno, y todo niño cree que no se le da lo suficiente, o sus padres no le prestaron atención o le presionaron. Y más tarde algo no funciona en su vida. Así que, como cualquier persona, cuando un niño se convierte en adulto, busca las causas de sus fracasos. La mayoría de las veces, los niños culpan a sus padres. Es natural. Sin embargo, como padres, seguimos intentando dar a nuestros hijos todo lo que depende de nosotros. No todos. Hay quienes a los que les da igual si sus hijos existen o no. Esas personas son absolutamente irresponsables, pero son muy pocas. La gran mayoría son, en realidad, padres amorosos que se esfuerzan por mejorar la vida de sus hijos. Sin embargo, ¿por qué todo lo que concierne a los niños siempre engancha mucho a la gente, especialmente a los padres? Es un tema agudo, pero lo que hemos dicho es cierto. Y una persona que tiene fuerza en su interior y que es capaz de enfrentarse a la verdad, lo reconoce. Mientras tanto, de nuevo, muchos se esconden detrás de la etiqueta «soy un buen padre, hago todo por mi hijo». Pero si miramos de lado, los buenos padres se ocupan de su hijo, se ocupan de su salud, de su aspecto y de lo que come. Se ocupan de su educación en diferentes ámbitos, en diferentes talleres. Lo desarrollan en los deportes, las ciencias o las artes. Y el niño se desarrolla de forma integral. Pero, ¿le protegemos realmente? ¿Y qué es un buen padre y un mal padre? Uno que se preocupa y uno que no. Esta cuestión siempre es sutil. Los psicólogos han escrito muchas obras sobre este tema y tienen muchas controversias. Pero, de nuevo, desde el punto de vista de la psicología y de la vida real, son cosas totalmente opuestas. La vida y la psicología. Los psicólogos dan consejos, pero ellos mismos tienen problemas con sus hijos. Esto ocurre con frecuencia. Por desgracia, lo hemos visto muchas veces. Pero en cambio, nos aconsejan cómo comportarnos correctamente con nuestro hijo y cómo educarlo y desarrollarlo adecuadamente. A veces los padres tienen dificultades incluso en la comunicación, en el entendimiento elemental. ¿Y qué es lo que no entendemos? Una simple pregunta. No entendemos que, incluso cuando un niño es pequeño, es un individuo y es como es. No importa cómo influimos en su carácter, él seguirá siendo quien será. Esto es realmente así. En una familia con la misma educación, igual cuidado y amor, puede haber niños absolutamente opuestos. ¿Por qué? Una pregunta sencilla. Pues porque son diferentes. Esa es la cuestión. Aunque les proporcionemos la misma educación y absolutamente los mismos cuidados,
De todos modos, crecerán dos individuos diferentes, cada uno con su propio destino y su propia comprensión de este mundo, porque son niños. Sin embargo, por otro lado, nuestro objetivo y tarea como padres es enseñarles a distinguir elementalmente lo bueno de lo malo, enseñarles a comportarse de buena manera y a no hacer el mal. En la medida de sus posibilidades, darles educación y, en la medida de lo posible, ayudarles a desarrollarse en todos los aspectos, incluidos los deportes, tal vez en las artes o en la ciencia, si un niño tiene esa inclinación. Mientras tanto, a menudo intentamos convertir a los niños en quienes no somos nosotros mismos, culpando de ello a nuestros padres, aunque en realidad simplemente, bueno, digamos que nacimos así. No es que tuviéramos mala suerte, sino que es nuestra naturaleza. Nuestra genética y nuestra propia pereza nos impidieron desarrollar esas cualidades que necesitamos en la edad adulta. Así está organizado el mundo. Pero podemos cambiar esto cuando ya empezamos a ser más conscientes de nosotros mismos en la edad adulta. Y cuando comprendemos que nos falta algo, podemos cambiar, podemos reeducarnos. Todo está en nuestras manos. Incluso podemos cambiar nuestro carácter y nuestra actitud ante el desarrollo, ante las personas, ante la ciencia y ante todo. Podemos hacerlo todo. Mientras somos pequeños, nos desarrollamos y exploramos el mundo. Y el papel de los padres es enorme, porque es extremadamente difícil para un niño crecer sin padres. Especialmente los que han crecido sin padres lo entienden perfectamente, lo difícil que es, o cuando es de una familia monoparental, cuando falta el padre o la madre. Es duro para un niño, se siente privado, sobre todo cuando sus amigos tienen familias completas, hay cuidado y bienestar material. Entonces es duro para esos niños. Pero la cuestión que nosotros hemos planteado tiene que ver en realidad con algo completamente distinto. Aquí yo distinguiría la comprensión de un buen y un mal padre de la siguiente manera. Un buen padre es el que realmente se preocupa por el futuro de una persona que es su hijo, no en el sentido de cuando crezca, sino en el sentido de que tendrá esa oportunidad. Al fin y al cabo, hoy en día se están produciendo cambios muy graves en el clima. Y no estamos preparados para ello. No estamos preparados para admitir como padres que nuestro hijo no tiene futuro. Hoy en día, muchas personas intentan desarrollar a sus hijos de diversas maneras. Proporcionarles una buena educación, desarrollarlos como deportistas, aquellos que ven perspectivas y un futuro en el deporte, o al revés, en la ciencia o en la música. Se enseña a un niño a tocar el piano o el violín, para que se desarrolle en todos los sentidos. Pero tengo una pregunta. Sí, todo eso está muy bien, por supuesto, pero la pregunta sencilla es, dígame, ante el clima, ante los cambios que se están produciendo y que van en aumento, y ya está claro para todo el mundo que en un futuro próximo todo no hará más que agravarse, ¿quién tendrá ventaja? ¿Los músicos o los futbolistas? De verdad. ¿O el conocimiento de varios idiomas de un niño le salvará de un terremoto, de los escombros? Bueno, es verdad, pero no queremos verlo. Lo negamos. Negamos aquello en lo que no podemos influir. Hay una salida que nos da a nosotros y a nuestros hijos la oportunidad de sobrevivir en un futuro próximo. No en alguna época dentro de 10.000 años o 100 años. Ojalá tengamos otros 10 años. Ojalá. Pero a juzgar por el año pasado y este año, vemos lo que está sucediendo y entendemos perfectamente que estos 5 a 7 años no son nada. Es tiempo que pasa volando rápidamente. Y con esta tendencia de progresión del cambio climático, imaginen cuánta gente morirá en estos próximos 5 a 7 años, cuando empiecen los cambios catastróficos. Y supuestamente no podemos influir en eso. Después de todo, es la naturaleza. Pero, de nuevo, ¿por qué pensamos así? Es impotencia aprendida. No hay otra forma de decirlo.
De hecho, siendo padres, vemos cómo mueren niños en algún lugar. Hay guerras y crímenes. Alguien cada año simplemente roba millones de niños, desaparecen y no los encuentran. Además, el clima se llevó la vida de muchos niños este año. Pero eso no nos afectó, ¿no es así? Tomemos Hawái. Los niños se quemaban vivos. Los niños se quemaban, mientras nosotros jugábamos con nuestros hijos y pensábamos a qué actividades llevarlos, cómo desarrollarlos para que pudieran llegar a ser alguien en su vida futura. Pero no pensamos en esos niños que se estaban quemando. No pensamos en esos niños que estaban bajo los escombros cuando sus casas se derrumbaron. Después de todo, no les sujetamos la mano mientras seguían vivos y no vimos cómo se apagaba su vida mientras sosteníamos la mano de nuestro hijo que se enfriaba y no podíamos hacer nada porque no había nadie para ayudar. Cuando vi esas imágenes, ya sabes, he visto muchas cosas, pero sigue siendo doloroso. Siento dolor por el niño, siento dolor por los padres, y siento dolor, quizás es el peor dolor de todos, porque hay padres que no comprenden toda la gravedad de la situación actual. Hay padres que, de hecho, no se preocupan por sus hijos. Sí, les dan todo, pero no les dan lo principal, un futuro. Porque para darles un futuro, los propios padres tienen que mirar con sensatez a su alrededor, prestar atención a las amenazas que, de hecho, existen hoy en día, y no decir que no puedo influir en las guerras, no puedo influir en el clima, sino comprender una cosa, que todos juntos sí podemos influir. Sí, tendremos una oportunidad. Pero si no estamos todos juntos, no tendremos ninguna oportunidad, ni nosotros ni nuestros hijos. Y el destino de todos ya está predeterminado. No importa en qué Dios creas o a qué religión consagras a tu hijo. Dígame, ¿los cristianos, los judíos o los musulmanes mueren de forma diferente o nacen de forma diferente? ¿O tienen diferentes destinos después de la muerte? Esa es la respuesta para ustedes sobre lo que son las religiones. Dios enviaba a sus mensajeros. Dios es uno. Sí, los mensajeros eran diferentes, pero hablaban de lo mismo. Pero nosotros hemos creado a partir de esta enseñanza, de la voluntad de nuestro Dios, gran cantidad de religiones que nos han dividido, con las que nos hemos manipulado unos a otros durante miles de años. Y finalmente, incluso ahora, frente a los cambios catastróficos globales en este mundo, ante la amenaza a la existencia de toda la humanidad, seguimos siendo esclavos. Esclavos de nuestra conciencia, esclavos de nuestros hábitos y esclavos de las opiniones de nuestro vecino sobre ti. Pero olvidamos que somos padres. Olvidamos nuestra propia responsabilidad por la vida de nuestros hijos y el hecho de que lo damos todo. Estamos dispuestos a arrojarnos al fuego por nuestro hijo, pero no vemos y no reconocemos la realidad simplemente porque nos hemos vuelto desalmados, nos hemos vuelto indiferentes al dolor ajeno, en el que supuestamente no podemos influir. Pero, de hecho, sí podemos. Podemos construir un mundo en el que la vida de un niño sea el valor más alto. Para ello, solo tenemos que comprender, darnos cuenta y mirar con honestidad los cambios climáticos que ya se están produciendo. No hablo de política. La política son las personas que pueden resolver algo, detener las guerras o algo más. Pero incluso las guerras que se cobran la vida de niños no deberían estar ocurriendo. Esto no está bien. Si alguien quiere luchar, bueno, los hombres quieren pelear entre ellos, entonces salgan al campo y resuelvan su problema. No toquen a las mujeres, no toquen a los niños. La guerra moderna es tal que se borra todo y nadie valora la vida de los demás, teniendo la posibilidad de quitarle la vida a otros. Creo que es indigno.
indigno de un guerrero o de un ser humano, indigno de un hombre o de una mujer, quitar la vida a otras personas. Simplemente hemos olvidado lo que Dios nos ha dicho. Una persona puede quitarle la vida a otra, pero no puede devolvérsela. Y por cada persona cuya vida quitamos, tendremos que rendir cuentas. Es verdad. No está en nuestro derecho decidir quién debe vivir y quién debe morir. Pero cuando asumimos la función de Dios, nos exaltamos demasiado. Es cierto. Sí, podemos organizar guerras, podemos quitarle la vida a alguien, podemos, porque así es este mundo. Pero en esto está el sentido, en tener misericordia en nosotros, tener humanidad en nosotros. Sin embargo, cuando sucede algo así, y nosotros como padres comprendemos que no podemos influir ni cambiar nada, nos escondemos. Simplemente nos escondemos en una ilusión de preocuparnos por el niño, por su salud, de que esté bien alimentado, bien vestido, de que reciba una educación decente. ¿Y para qué sirve esta educación y cómo va a influir en él en un futuro próximo? He aquí la respuesta. Es verdad. Lo mismo ocurre con la religión. No vemos las simples cosas, que en este mundo no hay lugares santos. En todas partes, en todos los lugares santos, ya están ocurriendo graves cambios climáticos. Sin embargo, si fueran santos, verdaderamente santos, ¿podría estar ocurriendo allí tal destrucción? Por supuesto que no. ¿Podrían ser destruidos? Al fin y al cabo, son santos. ¿Qué es la santidad y quién es santo? Dios, el mundo espiritual, es santo. Los profetas que estuvieron aquí son santos, porque nos dieron la oportunidad de lograr la vida eterna. Transmitieron la voluntad de nuestro Dios para que nos convirtiéramos en seres humanos, para que dejáramos de matarnos unos a otros, para que aprendiéramos a amarnos y respetarnos, para que estuviéramos unidos y para que construyéramos un mundo en el que los niños no desaparecieran ni perecieran. Y podemos hacerlo, pero ¿tenemos la fuerza para ello? ¿Tenemos la fuerza para comprender que podemos hacerlo con nuestra impotencia aprendida? Basándonos en todo eso, ¿qué clase de padres somos? Después de todo, es más fácil no oír lo que digo ahora, rechazarme o insultarme, indignarse y apartarse. Pero, ¿salvará esto a su hijo? ¿Tendrá su hijo un futuro? Es tu indignación y tu rechazo de la verdad. Esa verdad que hoy ya es una realidad. Sí. Hace 10 años todavía era posible apartarse de eso. Era posible no reconocerlo, reírse de ello. Pero ya no te reirás, porque ya se está convirtiendo en una realidad. Vemos con qué fuerza y rapidez avanza este apocalipsis climático. Y estamos en él con nuestros hijos. Entonces, ¿cómo debemos reaccionar? ¿Y quién es un buen padre y quién un mal padre? ¿El que se preocupa por el futuro de sus hijos? ¿Por sus vidas? ¿O el que presume ante sus vecinos, amigos y familiares de cómo cuida a su hijo? ¿Qué tipo de educación le da y qué futuro tiene planeado para él? Respondan a ustedes mismos qué es importante para ustedes. Y si su hijo es realmente importante para usted, esta verdad es desagradable. Es desagradable porque es verdad. Podemos, y lo hacemos fácilmente. Podemos influir en cosas sencillas, como la educación de nuestro hijo, la forma en que va vestido, lo que come, y lo hacemos. Pero podemos influir, todavía podemos, en si tendrá un futuro o no. Y aquí toda nuestra responsabilidad como padres desaparece.
Dejamos de ser padres y madres. Simplemente nos convertimos en personas indiferentes. Porque negamos. No queremos admitir que el cambio climático ya es una amenaza real. Y para quitar esta amenaza, al menos un poco, reducirla, o mejor aún, eliminarla por completo, tenemos que cambiar este mundo. Tenemos que hacer que la vida de nuestros hijos sea el valor más alto en este mundo. Podemos hacerlo, pero solo podemos hacerlo juntos, no luchando unos contra otros ni matándonos unos a otros, sino uniéndonos en la base de lo sencillo, en la vida de nuestros hijos y en el futuro de toda la humanidad. Esa es la realidad, lo queramos o no. Pero si no lo hacemos, no tendremos futuro. Nuestros hijos no tendrán futuro independientemente de la religión en la que estén. Respondan a una simple pregunta. Si, por ejemplo, amigo mío, tú asistes a una sinagoga, como debe ser, dígame, si tu apartamento está en el 9º piso, por ejemplo, y durante un terremoto el edificio se derrumba, ¿seguirá tu apartamento intacto, colgando en el aire? ¿Te salvará Yahvé? Una pregunta sencilla. Después de todo, estás haciendo todo como debe ser. Las mismas preguntas se aplican también a los representantes de otras religiones. Sí, muchos dirán, es la voluntad de Dios o de Alá. Como Él quiere, así será. Díganme, ¿acaso quiere Dios que los niños mueran? ¿Acaso quiere Dios que nosotros y nuestros hijos suframos? ¿Quiere Dios que nos matemos unos a otros? ¿Recuerdan las palabras de nuestros profetas? ¿Recuerdan lo que nos dijeron? Después de todo, dijeron, no matarás. Dijeron, ámense y respétense, cuídense unos a otros. Pero, ¿qué hacemos nosotros? Esta verdad suena muy desagradable y dolorosa para mucha gente en estos días. Y nosotros, como padres, no somos capaces de comprender toda la amenaza real que existe hoy para el futuro de nuestros hijos. No somos capaces, de hecho, no somos capaces de estimar la escala completa, la escala catastrófica del cambio climático. No porque nos falta la inteligencia, no, porque nos escondemos de esto. No lo admitimos, lo dejamos para más tarde. Incluso si nos encontramos en algún epicentro de los acontecimientos, pero pasaron y sobrevivimos, entonces todo irá bien, no volverá a ocurrir. Un misil no cae 2 veces en el mismo sitio. Lo mismo ocurre en este caso. Hubo un terremoto y ahora todo está bien. Pero miren a Afganistán, miren lo que está pasando allí. Miren a Turquía y lo que ha vivido la pobre gente. Miren otras partes del mundo, lo que ha ocurrido solo durante este año. ¿Puede alguien garantizar que mañana usted con su hijo estarán tan seguros como ahora? Nadie les dará esa garantía. ¿Saben por qué? Porque como padres no asumimos la responsabilidad de la vida futura de nuestros hijos. Pero si fuéramos padres verdaderamente preocupados, no tendríamos miedo de esto. Asumiríamos esta responsabilidad sobre nosotros mismos y haríamos todo lo posible para salvar la vida de nuestro hijo. Estudiaríamos todo lo que está ocurriendo con el clima. Nosotros mismos calcularíamos, comprenderíamos, nos daríamos cuenta y actuaríamos como debemos actuar como padres. Entonces, toda la agudeza del asunto pasaría a un segundo plano, porque actuaríamos como adultos razonables al cuidar de nuestros hijos y de otros niños. Al fin y al cabo, no hay hijos ajenos, aunque a veces pasamos de largo el sufrimiento ajeno. De hecho, muchos de nosotros hemos pasado al lado de una persona tendida en la acera, y nuestra conciencia nos decía, esa persona está borracha, no es asunto nuestro. También hemos pasado de largo cuando sufrían los niños y cuando sufrían otras personas. Pero
¿Por qué nos comportamos así? No queremos involucrarnos en la vida de los demás. Dígame, si en la sociedad predomina esta indiferencia ante la desgracia ajena, ¿quién acudirá en ayuda de su hijo? Gracias. Muchas gracias, Igor Mikhailovich. Gracias a ustedes, amigos. La paz sea con ustedes y el amor de Dios.